Muy buenos días con todos. Las 6:45 de la mañana. Con el llamado a juicio por el delito de cohecho dentro del caso Sobornos 2012-2016 que realizó la noche del viernes último la jueza Daniela Camacho contra 21 personas. El panorama jurídico de al menos el expresidente Correa, del ex vicepresidente Glass y el secretario de Agua, Walter Solís, se les complica tremendamente. Para el exmandatario, quien desde mediados del 2017 vive en Bélgica, este llamado a juicio se transforma en el segundo que recibe en poco más de un año. Según el líder de la Revolución Ciudadana, él al momento tendría abiertas unas 30 investigaciones de tipo penal. El 7 de noviembre del 18, Correa, su exsecretario nacional de inteligencia Pablo Romero, y dos agentes de inteligencia policial, esto es Raúl Chicaiza y Jessica Falcón, fueron llamados a juicio por el secuestro del activista político Fernando Balda en la nación colombiana. Fausto Jarrín ha señalado que todos estos casos tienen una base de persecución política que busca impedir que Correa participe. Como quisiéramos conocer el punto de vista del señor abogado Fausto Jarrín. Ayer insistimos su comparecencia a nuestro estudio. Tiene todo el derecho y la amplitud en este medio de comunicación para ejercitar una defensa de las características que quiera introducir en el afán de equiparar la información que nos llega por varias vías. Pero luego del llamado a juicio por cohecho a través de su cuenta de Twitter, Jarrín indicó, con indicios de una delatora premiada y archivos informáticos de dudosa procedencia, llaman a juicio a Rafael Correa por el pavor que tienen de que pueda participar en las próximas elecciones. El auto de llamamiento a juicio en el caso Soborno se transforma para Jorge Glass en su tercer proceso penal por un hecho de corrupción que llega a esta instancia. El primer caso fue en el que se lo investigó por un delito de asociación ilícita relacionado con la trama de corrupción de Odebrecht, por el que fue sentenciado, recordaremos, a 6 años de reclusión junto a su tío Ricardo Rivera, un empresario y 2 funcionarios públicos. Jueza Daniela Camacho revisa medidas cautelares de 4 procesados en caso de sobornos. En octubre pasado, esta es una panorámica a la que estamos dando lectura. En octubre pasado, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó el recurso de casación interpuesto por Jorge Glass y otros y ratificó la sentencia inicial. El 14 de noviembre último, el juez nacional Iván Saquicela emitió un auto de llamamiento a juicio por el delito de peculado contra Glass y los exministros Carlos Pareja Yanuseli y Wilson Pastor y otras 12 personas más dentro del denominado caso Zingue. El peculado en el que se investiga al ex vicepresidente analiza la adjudicación del campo Zingue al consorcio Digoil Consultora y Servicios Petroleros Compañía Limitada y la firma de Oil, en la que se habrían cometido varias irregularidades. Se refiere a la empresa DCG, en donde se habrían cometido varias irregularidades. Aún no hay fecha para la audiencia de juicio en este caso,
pero ya existe un tribunal que estará integrado por los jueces Iván León, que es el ponente, Dilsa Muñoz y Wilmar Terán, porque para el exministro de Transporte y Obras Públicas y exsecretario de la Senagua, Walter Solís, el llamado a juicio por cohechos se suma al auto de llamamiento a juicio recibido el 1 de septiembre del 2018 por el delito de peculado. Así es que Solís y 5 personas más se enfrentan a una audiencia de juicio por peculado, seguramente en próximas horas. Todos son acusados por la Fiscalía del uso de recursos públicos. Hemos invitado, señoras y señores, a Alfredo Corral, excontralor general del Estado, a la doctora Mariana Yepes, al señor doctor Stalin Raza, y estaremos comunicándonos también para conocer su parecer con el doctor Pancho Huerta a la ciudad de Guayaquil por línea telefónica. Este momento nos responde en una réplica a esto que el diario El Universo titulaba "Nuevo juicio complica la situación jurídica de Rafael y de Walter Solís". Tenemos en el teléfono a su defensor Fausto Jarrín. ¿Qué opina usted de esta premisa, digamos, que han elaborado muchísimos juristas y varios medios de comunicación? ¿Responde a realidades obvias? Tenga la bondad, doctor Jarrín, nuestra primera preocupación para usted. Buenos días, licenciado Rosero. Un saludo para los distinguidos miembros del panel y, por supuesto, un saludo muy afectuoso y mis mejores deseos para este año para quienes escuchan y siguen la emisora que usted dirige. Creo yo que la premisa más está encaminada hacia la intencionalidad que se ha tenido con este tipo de procesos, ¿no? Creo que la premisa todavía está incompleta. La ley establece que los derechos democráticos se verían afectados únicamente frente a una sentencia ejecutoriada, y realmente creo que en cuanto a los plazos, más allá de que no dudo de que estén dispuestos a hacer malabarismos temporales como los que ha hecho últimamente también la Asamblea Nacional, los plazos no se le podrían cumplir a las intencionalidades que tienen de ejecutoriar prontamente una sentencia en contra del expresidente Correa para evitar que él pueda ser candidato a cualquier dignidad de elección popular. En mi calidad de defensa técnica, no puede sino llamarme la atención que luego de determinar por parte de la jueza Camacho el desorden de la acusación, la falta de objetividad de la acusación, la falta de imparcialidad de la acusación de la Fiscalía, a la final haya terminado llamando a juicio no solo al expresidente Correa, sino a un sinnúmero de ciudadanos, tanto exfuncionarios públicos como empresarios, que realmente no tienen ninguna responsabilidad en lo que se está investigando. Pero en vista de que ya lo hizo de esa manera, pues será efectivamente en la audiencia de juzgamiento, que es el espacio idóneo para determinar inclusive la validez de varios elementos de convicción, donde ratificaremos sin duda nuestro estado de inocencia, y hacia allá hacia donde siempre supimos que estaría direccionado este proceso, estimado Gonzalo. Doctor Stalin Raza, bienvenido y muy buenos días. Usted es la segunda instancia de consulta que tiene la radio en este mismo instante. ¿Cómo usted estima la coyuntura jurídica que se ha proyectado para el expresidente Rafael Correa y un sinnúmero de exfuncionarios que han sido convocados a este llamado juicio con un aditamento que surge esta mañana? El líder de la llamada Revolución Ciudadana estaría, se dice, facultado incluso para postularse a cualquier cargo
menos a la presidencia de la República. ¿Cuál es el contacto que usted ha hecho con los códigos correspondientes para establecer su visión jurídica de coyuntura? Buenos días, Gonzalo. Buenos días a quienes nos escuchan. Buenos días. Un saludo cordial al doctor Jarrín. Mire, Gonzalo, en eso yo voy a coincidir con el doctor Jarrín y también con la nota del periódico que usted está leyendo. Es verdad que por la Constitución la única prohibición que existe para que se presente el expresidente Correa es cuando tenga sentencia condenatoria ejecutoriada. Y esto todavía no ha ocurrido en ninguno de los procesos penales que se han adelantado. El otro impedimento que existe es para que él pueda ser candidato a la presidencia de la República, porque después de que quedaron sin efecto las enmiendas constitucionales del año 2015, no puede haber reelección por más de un periodo, ya sea consecutivo o no. Entonces él no podría presentarse como candidato a la presidencia de la República si no tiene sentencia condenatoria ejecutoriada hasta cuando sea el momento de inscripción de las candidaturas. Podría presentarse sin problemas para cualquier otro tipo de dignidad. Con un impedimento, esto desde el punto de vista jurídico, ¿no? Posibilidades jurídicas. Posibilidades materiales, en cambio, sí son más complicadas. Recordemos que el expresidente Correa tiene 2 autos de prisión preventiva dictados en su contra, es decir, que cuando venga al país a inscribir su candidatura, lo real, lo que va a pasar en los hechos es que va a tener que cumplir con esas medidas de prisión preventiva y va a ir a ser privado de su libertad, a menos que inscribiese una candidatura en el exterior, que eso también hay una posibilidad. Los candidatos que se inscriben en el exterior no deben concurrir personalmente, sino que pueden hacerlo a través de los consulados del Ecuador en cualquier circunscripción de las que eligen. Así que esa es la realidad del expresidente de la República. Otra cosa que sí es importante precisar es que todavía no está claro cuál es el tipo penal de cohecho que se le va a aplicar. Si el del Código Penal o si el del Código Orgánico Integral Penal. ¿Hay alguna diferencia y Por de qué supuesto, características? pero es que hay varias y esto es muy importante, porque recordemos que el periodo de investigación, el periodo en el que se está haciendo la investigación por parte de la Fiscalía es 2012-2016. Y resulta que del 2012 al 2014, hasta agosto del 2014, estuvo vigente el Código Penal. Y desde agosto del 2014 en adelante está vigente el Código Orgánico Integral Penal. Las sanciones, las condenas para el tipo penal del cohecho son distintas. Las del Código Orgánico Integral Penal son menores que las del Código Penal anterior. Además, los elementos, los requisitos que tienen que reunirse para el tipo penal de cohecho según el Código Penal anterior también son diferentes que los que trae el Código Penal actual. El Código Penal anterior traía unas figuras de acto injusto, manifiestamente injusto, y en función de eso graduaba la gravedad del delito. El Código Penal actual no. Y recordemos que en materia penal existe algo que se llama principio de favorabilidad, es decir, en cualquiera de los casos tiene que aplicarse la ley que sea más favorable a los procesados hasta este momento. Entonces sí es importante saber también cuál es el tipo penal por el que se va a llamar a juicio y cuál es el que se va a procesar en la audiencia de juicio y eventualmente el que se va a condenar. Con algo adicional que es importante también hacer notar, a partir del año 2017-2018 existe una reforma al Código Orgánico Integral Penal que establece como condena la inhabilitación para que los sentenciados por delitos de corrupción puedan ejercer derechos de participación. Esta inhabilitación va en un periodo de 10 a 25 años después de que hayan cumplido con sus sentencias, lo cual no podría ser aplicado en el caso de quienes están siendo juzgados en este juicio de sobornos, porque la ley es posterior al cometimiento de los hechos. Eso no quiere decir que no esté vigente el artículo 113 del Código de la Constitución de la República, que impide que cualquier persona que sea condenada por estos delitos pueda presentarse como candidato de elección popular. Pero, una vez más, y ahí volvemos al principio, a condición de que exista sentencia condenatoria ejecutoriada, lo cual todavía tiene un camino muy largo por recorrerse porque apenas estamos en una fase inicial, que es esta de llamamiento a juicio. Falta la fase de juicio, faltan los recursos, y esto obviamente en materia de tiempos es indeciso, es indefinido, más todavía si se considera que estamos en un año electoral. ¿Agrega algo adicional, doctor Jarrín? Sí, Gonzalo, coincidir plenamente con lo que el doctor Raza establece. Un saludo, Stalin. Y efectivamente esas son las dudas que tenemos muchos.
Se las aclaro un poco. La señora jueza de garantías penales estableció que en lo positivo la Fiscalía habría imputado por el 286 del Código Antiguo y además le hizo un llamado de atención a la Fiscalía haciéndole saber que en relación a los empresarios privados jamás se pronunció al respecto del antiguo artículo 290, que es el que configuraba la conducta de los privados en esa específica situación del cohecho. Así que las dudas que tiene mi colega, el doctor Raza, son las dudas que seguramente se irán plasmando ya en la audiencia de juicio, cuando la Fiscalía vaya encontrando las dificultades que va a encontrar el momento de ya plantear a nivel de juicio lo que ha hecho únicamente a nivel de instrucción fiscal. Su primera visión de la cuestión, que se torna complicada de poder entenderla, porque el sentido común también impera o debe imperar en los códigos y procedimientos de carácter jurídico. Pero así son las leyes y así son los derechos que tenemos que respetar de los acusados y los que buscan defensa. Entonces, esto le planteamos al ciudadano más importante y querido para nosotros en la ciudad de Guayaquil, es el doctor Francisco Huerta Montalvo. Buenos días, Pancho. Buenos días, Gonzalo. Mucho gusto. Feliz año. Igualmente, doctor. ¿Cómo le parece a usted los juicios que complican la situación jurídica de Rafael Correa, del vicepresidente Glass y de Walter Solís? Este era como tema general, pero el enfoque dice que hay todavía derechos de carácter escalonado que podrían estar impidiendo cualquier ejercicio de sanción para entrar en la parte del castigo o de la prisión o de órdenes que provengan de los jueces correspondientes y de la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo encuentra usted la situación? Bueno, parece que la justicia comienza a operar como es debido. No prejuzgo qué tipo de sanción va a establecerse, pero por lo menos ya hay una indicación clara que quién sabe en qué va a terminar. Esperemos que termine como debe ser, ¿no? Con la justicia actuando en base a las pruebas que la Fiscalía determine. Las cuestiones están planteadas, ha pasado buen tiempo, ojalá que todo no termine en una amnistía o un indulto, porque este es el país, vamos a ver qué más viene. Y esta es la justicia ecuatoriana, además. Además, claro. Esta es la parte complicada. Yo quisiera rescatar, digamos, de entrada, una opinión de carácter jurídico de nuestro común invitado, el señor Alfredo Corral, que se encuentra ya en los estudios de la cadena Democracia. Usted, en cambio, ¿qué opina, doctor Corral? ¿Le es fácil para el expresidente defenderse a través de estos segmentos de carácter jurídico y constitucional, estas apreciaciones de códigos y procedimientos, como para desestimar por el momento la gravedad en que la mayor parte de los medios de comunicación coincidimos de que Correa podría complicarse en su defensa jurídica? Pero hoy hay otros apuntes, que podría participar en comicios, pese incluso a llamado a juicio. ¿Usted qué? Al doctor Huerta a la distancia. Es tan difícil concebir que todavía pueda tener aspiraciones políticas una persona como el expresidente Rafael Correa, que fue el causante de la debacle económica, moral y social del país durante la década pasada. Yo creo que estos son todos estos decires y la obvia actitud de los defensores de los procesados son
como dice vulgarmente nuestro pueblo, pataleos de ahogado. Recordemos que el pueblo ecuatoriano, el 4 de febrero del 2018, decidió en las urnas, en el referendo y en la consulta popular que tuvo lugar, una enmienda a la Constitución de la República mediante la cual toda persona condenada por actos de corrupción queda inhabilitada para participar en la vida política del país. Fue la primera pregunta titulada Lucha contra la corrupción. Repito la fecha, 4 de febrero del 2018. Toda persona condenada por actos de corrupción queda inhabilitada para participar en la vida política del país. Cierto es que el expresidente Rafael Vicente Correa Delgado no ha sido aún condenado con sentencia ejecutoriada, pero la justicia, lamentablemente en forma lenta, pero la justicia sí avanza. El país se despertó, diríamos, de este nuevo año con más esperanzas, al saber que hubo una jueza en la Corte Nacional de Justicia que decidió llamar a juicio al expresidente Rafael Correa, al vicepresidente Jorge Glass y a varios ministros de Estado que conformaban la plana mayor del correísmo por los delitos de sobornos, y que hay una fiscal general del país que actúa en forma sacrificada, valiente, en forma correcta, en forma jurídica, que trabaja por el bienestar del pueblo mediante la indagación y la investigación correspondiente para tratar de comprobar los hechos que constituyen infracciones penales, ponerlos a consideración de los jueces y esperar que estos actúen en consecuencia. Y otra pregunta que también se hizo en esa misma consulta popular fue, asimismo para enmienda constitucional, que quien haya sido condenado por delitos de corrupción no podrá ser reelegido. Recordemos que el expresidente Rafael Correa fue presidente del país por 10 años. Fue reelegido, si no me equivoco, creo que 2 o 3 veces, o muchas más, con todo este aparataje que precisamente él dirigía desde la presidencia de la República para recibir dinero de contratistas a manos llenas y utilizarlos en finalidades de Alianza País, en finalidades políticas. Y es así como consiguió, efectivamente, nadie lo puede negar, consiguió ganar unas cuantas elecciones, entre las cuales están las que él mismo participaba. Entonces, se prohibió la reelección, salvo que sea por una sola vez, de tal manera que la aspiración del presidente Correa, si es que la tiene, de volver a la presidencia de la República, a mi juicio es absolutamente equivocada y absolutamente imposible. Cierto es que podrán cambiar las leyes, podrán cambiar las constituciones, podrán cambiar las asambleas, podrán cambiar los gobiernos, y estará pensando a lo mejor él desde ahora en un indulto o en alguna amnistía que pueda en algún momento conseguirla. Pero eso sería el acabose moral para el país. Porque si no se combaten los actos de corrupción, si no se defienden los recursos que pertenecen al pueblo ecuatoriano, el país está acabado. ¿De qué moral podemos hablar? ¿Qué podemos esperar de la juventud ecuatoriana si es que los actos corruptos no son sancionados con el rigor de la ley para que quienes robaron los recursos públicos, empleo esta palabra y la insisto, para quienes robaron los recursos públicos, se pudran en la cárcel mientras no devuelvan el doble de lo que robaron? Le pido unos minutitos al auditorio de la cadena Democracia. Tenemos órdenes para una cadena.
Adelante. Hemos trazado un camino de trabajo y diálogo. Juntos construimos un solo país, porque somos el gobierno de todos. 2.280 estudiantes de Pichincha reciben nueva institución educativa, 30 aulas, educación básica inicial, bachillerato general unificado, biblioteca, área de juegos infantiles, laboratorios y canchas de uso múltiple. Estas son algunas de las instalaciones y servicios que presta la nueva unidad educativa Equinoccio San Antonio, inaugurada por el presidente Lenín Moreno, y que atenderá a más de 2.200 estudiantes. Eric Navarrete, estudiante. El Ecuador va a ser una potencia, porque nosotros somos el futuro y también el presente. El objetivo es fortalecer la educación fiscal en la parroquia San Antonio en la provincia de Pichincha. La inversión estatal en esta nueva estructura educativa es de $5.3 millones, con la cual se fomentará una formación de calidad para los niños, niñas y adolescentes del sector. Lenín Moreno Garcés, presidente del Ecuador. El presupuesto de educación y salud es sagrado. El presupuesto de educación y salud es intocable. Este año invertimos 3.400 millones y en el 2020 serán 3.900 millones. Eso significa $11 millones diarios en promedio para la educación. Juego Limpio suma obras para beneficio del deporte ecuatoriano. Lenín Moreno Garcés, presidente del Ecuador. Vamos a ganarle a la droga. Vamos a ganarle al alcohol en la cancha. 1.000 canchas en total, con canchas más pequeñas, multifuncionales, polideportivas, en el Ecuador para el próximo año. No a las drogas, sí al deporte, sí al juego limpio. Se inauguró en Guayaquil, en la Federación Deportiva del Guayas, el primer escenario que forma parte de la estrategia gubernamental Juego Limpio 2030, la cual busca a través del deporte incentivar a los jóvenes a mantener una vida sana, alejada de las drogas y el consumo de alcohol. Adamaris Bravo, deportista. Estamos seguros que el proyecto Juego Limpio 2030 ayudará a alejar a muchos jóvenes de los males sociales. Andrea Sotomayor, secretaria del Deporte. Así queremos ver a Ecuador, un país de deportistas. La iniciativa del gobierno de todos construye en todo el país más de 1.000 canchas, las cuales vincularán las actividades deportivas a una comunidad de paz, saludable, responsable, alejando a los jóvenes de la violencia. Seguimos trabajando para dejar un mejor Ecuador del que recibimos. En entrevista con AER, el presidente de la República, Lenín Moreno, informó a la ciudadanía los logros de la gestión gubernamental. Con el plan Toda una Vida, hasta la actualidad 200.000 personas con discapacidad han recibido atención a través de las brigadas Plan Toda una Vida. Además, la inclusión laboral de este grupo supera ya el 60% y hasta finales de este año se prevé que el acceso al empleo se aproxime al 100% de las personas que quieren y pueden trabajar. También hemos ampliado la entrega de bonos que benefician ahora a más de 1 millón de ecuatorianos. Lenín Moreno Garcés, presidente del Ecuador. Las personas con discapacidad que requieren atención prioritaria son aproximadamente 400.000. Es decir, vamos rebasando ya la mitad de volver a atender a estas personas en todos sus derechos. En materia de educación, ya son centenas de estudiantes del área rural que han vuelto a las aulas con la apertura de las escuelas comunitarias. La meta del gobierno de todos es reincorporar 1.000 establecimientos a escala nacional. Además, para este año el presupuesto en educación se incrementará en $500 millones. Lenín Moreno Garcés, presidente del Ecuador. Las escuelas comunitarias son fundamentales en primer lugar para evitar a los niños un tránsito penoso, que en el campo es mucho más penoso que en la ciudad. Son temas a los cuales estamos dando preferencia especial. El acceso al empleo también es una realidad. Hasta el momento, 100.000 puestos se han regularizado y 30.000 jóvenes se han sumado a laborar en el sector privado. Asimismo, más de 60.000 ciudadanos han accedido a créditos y para el efecto se siguen entregando $100 millones mensuales para el impulso de nuevas ideas de negocios que generan plazas de trabajo. Lenín Moreno Garcés, presidente del Ecuador. Hemos capacitado a más de 200.000 personas y principalmente jóvenes para ello y van a salir adelante con sus proyectos. A través de la presentación de 200 denuncias, el gobierno nacional sigue luchando contra la corrupción. Ahora las instituciones del Estado también cuentan con unidades anticorrupción, con lo cual se está transparentando la gestión pública. Lenín Moreno Garcés, presidente del Ecuador. Como nunca antes en el Ecuador, hay exgobernantes y empleados, principalmente ministros y secretarios, que han sido procesados
o están en la cárcel cumpliendo una condena. Este es el gobierno que más ha luchado contra la corrupción. Avanzamos a paso firme y la gran tarea del gobierno nacional ha permitido que la comunidad internacional apoye el plan de prosperidad. Es un logro haber redefinido nuestras metas del plan para los próximos 2 años y así conservar el apoyo financiero de los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el cual hasta ahora ha entregado al país créditos por $1.400 millones. Lenín Moreno Garcés, presidente del Ecuador. En este momento, por ejemplo, tenemos la confianza plena de todos los organismos multilaterales de crédito. El Banco Interamericano de Desarrollo nos ha dado una garantía para más de $400 millones para el programa Casa para Todos, que la vamos a implementar inmediatamente. Sigamos trabajando juntos para así construir el Ecuador del futuro. Vicepresidente del Ecuador inaugura unidad educativa en Milagro. Más de 2.000 niñas, niños y jóvenes se benefician de la nueva unidad educativa Ricardo Rodríguez Sparovich en Milagro, provincia del Guayas, inaugurada por el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Esta infraestructura educativa cuenta con amplios espacios recreativos, aulas, laboratorios, biblioteca, entre otras áreas. Otto Sonnenholzner, vicepresidente del Ecuador. Cumpliendo con Milagro, tantas obras pendientes que han estado trabadas y nuestro objetivo ha sido justamente ponerlas rápidamente al servicio de la gente. Pero aquí está esta infraestructura que debe de facilitar el trabajo del maestro y debe de facilitar también sus obligaciones, que es una sola: ser buenos estudiantes, valorar este espacio que se construye con el esfuerzo de todos los ecuatorianos. Las Manuelas, la misión continúa este 2020. 200.464 personas con discapacidad han sido identificadas desde noviembre de 2017 hasta noviembre de 2019 por brigadas de la misión Las Manuelas. La misión garantiza la atención integral de personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema. La atención integral se realiza a través de la articulación intersectorial, la cual ha permitido llegar a más personas en estado de vulnerabilidad a nivel nacional. Actualmente contamos con 312 manuelas en las 9 zonas del país y se han intervenido en las 24 provincias y en 212 cantones. Para el 2020, el gobierno de todos seguirá con atención prioritaria a personas con discapacidad y sus núcleos familiares vendieron sus productos navideños en el local artesano artista. Los nacimientos, adornos y regalos de Navidad son hechos a mano con diferentes técnicas. Artesanías de Navidad de todo el país se expusieron en ferias, tiendas de diseño y decoración. Seguimos apoyando a los artesanos ecuatorianos. Toda una vida. El gobierno de todos. Interrumpir un contexto tan escuchado por la población y que naturalmente goza de una extraordinaria expectativa en esta coyuntura, me parece que es un equívoco fatal de los asesores de comunicación del gobierno. Pero en fin, cumplimos nosotros con las disposiciones legales. Pero hay que tener pálpitos y hay que tener sentido común. Sin embargo, hemos cumplido. Bueno, lo que estábamos manifestando es que al no tener una condena en firme, Rafael Correa puede perfectamente acceder a una candidatura, desde concejal hasta vicepresidente, pues ya no puede lanzarse a la presidencia, precisamente por prohibición del mandato de la consulta popular convocada por Lenín Moreno en el año 2018. Esto explica un constitucionalista, el doctor Jorge Benavides. El inicio del caso de sobornos está en una etapa de llamamiento a juicio. Luego se debe constituir un tribunal que tiene que juzgar a los involucrados, entre ellos el expresidente Correa, por el supuesto delito de cohecho, por el que puede ser procesado en ausencia. Tanto Albán como Benavides coinciden en que cuando Correa pise el suelo ecuatoriano, va a ser apresado, pues tiene 2 pedidos de prisión: preventiva por el caso del supuesto secuestro político de Fernando Valda y por el caso sobornos. Para Albán, por naturaleza del delito,
por la naturaleza del delito, para Albán no cabría la sustitución de medidas cautelares. Automáticamente le aplicarían la prisión preventiva. ¿Cómo entendemos, respetable jurista, ex fiscal general de la Nación, invitada especial a este programa, como a todos, Mariana Yepes? Muy buenos días, generosa paisana. Buenos días, licenciado, y gracias por la invitación. Buenos días también, doctor Corral, doctor Raza. Buenos días a todos los radioescuchas. Está clarísimo, yo creo que estoy de acuerdo con lo que se manifiesta en el artículo que usted ha dado lectura y lo que aquí se ha manifestado también por parte del doctor Corral y el doctor Raza. Realmente el economista Correa no puede presentarse a una candidatura a la presidencia de la República, eso es indiscutible porque existe un mandato popular de la imposibilidad. Pero si se seguiría el ejemplo de la Argentina, que creo que en eso se está basando y en eso está trabajando, podría presentarse a vicepresidente y ver una figura que haya crecido bajo su consejo, bajo su diseño y haciendo una consulta previa al país, una encuesta, digamos, se podría pensar en que se presente alguien para vicepresidente. Pero para presidente, pero como bien se anota en la nota que en las entrevistas, en las crónicas y en las opiniones de algunas personas que usted ha leído, yo creo que él realmente no podría venir al país, porque existen dos órdenes de prisión, pues que la una que está en firme prácticamente y que es un proceso que está suspendido precisamente porque él no está ausente, porque él no está presente, y la otra, la del juicio llamado de sobornos, que el soborno no es un delito con esa denominación en el país, sino que es cohecho, soborno igual a coima o cohecho. Este asunto ha terminado la etapa de juicio. Y como ha terminado la etapa de juicio, no hay un recurso por parte de aquellas personas que están llamadas a juicio. Tendría que pasar al tribunal que se constituya en la Corte Nacional. Desde luego que tal vez la fiscal general podría plantear un recurso de apelación respecto de aquellas personas que fueron sobreseídas y que ella acusó, pidiendo que también se involucren dentro del auto de llamamiento a juicio. Pero de todas formas es un tema que está, como quien dice, ejecutoriado para el economista Correa y para todos aquellos a quienes fueron llamados a juicio. Naturalmente que existen recursos horizontales que podrían pedir una aclaración, una ampliación, pero desconozco si hayan presentado. Esto no tiene recurso, definitivamente no tiene recurso para quienes están llamadas a juicio, no hay recurso de apelación, está en firme y esto pasaría a la etapa de juicio. Cualquier otra inquietud respecto a la forma de aplicarse la ley anterior o la presente, la que está en vigencia, todo eso será discutido y será establecido de acuerdo con las pruebas que se presente en la etapa de juicio, ¿no? Ahora solamente ha sido una etapa investigativa en la cual la fiscal general se hace una autoevaluación de su trabajo investigativo y también lo evalúa la jueza correspondiente. Yo quiero en este asunto insistir, porque varias veces lo he dicho, que la fiscalía se debe sentir desbordada por la cantidad de denuncias, de investigaciones que se ha realizado después de 10 años de un régimen político donde la corrupción ha reinado. Como en ningún momento el país, como en ninguna etapa histórica, el país ha tenido 10 años de corrupción. Y eso determina que la Fiscalía tenga un trabajo excesivo, porque la actitud de la jueza, si bien ella ha actuado correctamente, dentro de las normas legales, para dictar el auto de llamamiento a juicio, pues nada se hubiera podido hacer si no proviene una investigación seria por parte de la Fiscalía. Porque no olvidemos que ningún juicio progresa, ni siquiera inicia si no es por gestión y por iniciativa de la Fiscalía. Este es el momento de pensar no solamente en la independencia de la Fiscalía General, de la independencia de los demás poderes del Estado, como constaba en la Constitución del 98, no solamente pensar en eso, que eso es importantísimo, sino también en ciertas modificaciones al Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Y en qué sentido? En que porque estamos enfrentando, y cada día será mayor
ese tipo de enfrentamiento con los hechos delictivos, con la corrupción, con los poderosos, con equipos de abogados que defiende a cada uno de ellos. Pensemos que fueron alrededor de 20 procesados, cada uno de ellos tiene 20, o sea, existe abogados y cada uno es un equipo de abogados. ¿Y quién se enfrenta? Una sola persona. Una institución que está a la cabeza de quien dirige la investigación y tiene un equipo de fiscales que son ayudantes de la fiscal general en este caso. Pero la reforma legal que podría proponerse, o que sería fácil, porque no es una reforma constitucional sino legal, sería de que se creen, como siempre pensé, un equipo de fiscales que tengan el rango de fiscal general como un consejo de fiscales para que puedan intervenir en este tipo de asuntos. ¿Por qué un equipo de fiscales? Porque no avanza, realmente existen otros casos, no solamente estos, sino existen otros casos. Pensemos en el tema de los informes de la Contraloría. La Contraloría ha presentado una infinidad, un número altísimo de informes que ayer se publicitó el número. ¿Cuántos de esos se habrá judicializado? ¿Cuántos? Pensemos aquí con el doctor, estuvimos en la veeduría, en la Contraloría sobre la deuda lo que pública. va a funcionar. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con eso? No ha pasado absolutamente nada. Pero lo que más va a funcionar, doctor Stalin Raza, es la victimización judicial. De eso se va a amparar y va a ser aprovechada por el expresidente Correa, quiero entender. Esa victimización le da una potencia a la causa de él, no así al sentido común, digamos, de lo que quiere la gente parcialmente, porque no se puede decir la gente en su totalidad. El pueblo regresa a ver a la víctima de la justicia, que en este caso le cae todo el mundo al expresidente Correa. Eso dice la gente en su reflexión primaria. Y esa es la que cuenta en la potencialidad de un comicio o de una campaña electoral. Entonces, denos su criterio en ese sentido. La potencia de la coyuntura en favor de Correa. Sí, mire, Gonzalo, son dos ámbitos de análisis diferentes, pero interdependientes. La tesis de las defensas, en todos estos casos, ha sido recurrentemente la de la persecución política. En todos los casos usted escuchará que las defensas dicen hay persecución política. Desde el punto de vista, en el ámbito del análisis jurídico, judicial, esta tesis no ha triunfado, no ha prosperado, porque los jueces han ido avanzando, se han ido dictando los llamamientos a juicio, eventualmente las sentencias, se han ido confirmando las sentencias, y entonces en el ámbito judicial esta tesis de la persecución política no ha calado. Pero en el ámbito político, en el análisis político, esta tesis me parece que viene siendo efectiva. Porque fíjese usted, la reciente decisión... Es una herramienta de persuasión electoral. Sí, por supuesto. En el ámbito político a mí me parece que está siendo eficaz esta estrategia. Porque fíjese usted, vuelvo a insistir, en la decisión reciente que se tomó de reemplazar las medidas de prisión preventiva contra la señora Pavón, Hernández y González, por supuesto que ha sido un triunfo desde el punto de vista político para la señora Pavón. Le ha dado palestra, ella ha tenido balcón, se ha presentado ante sus huestes, les ha dicho que va a recuperar la patria junto con sus coidearios y que además lo va a hacer en elecciones. Entonces, fíjese usted cómo la victimización judicial puede tener también efectos políticos. Y todos sabemos que una vez que existe un triunfo político, existe también la tentación y la posibilidad, porque lo vivimos, real, de la metida de manos en la justicia. Entonces, no son ámbitos que están separados, no son ámbitos que funcionan independientes, y sí son ámbitos que merecen ser analizados con profundidad por la sociedad. La sociedad informada va a tener en cuenta, y ese es el rol de los medios de comunicación, por lo menos de los medios de comunicación formales, porque ya sabemos que en las redes sociales todo puede pasar, pero en los medios de comunicación formales que tienen la responsabilidad de orientar a la opinión pública, tienen que tener el grado de ponderación suficiente como para no alentar y ayudar linchamientos de tipo judicial. ¿Cuáles son más potentes, los medios formales? No, yo creo que en este momento las redes sociales funcionan con mucha más rapidez, digamos, pero los medios oficiales siguen
teniendo el grado de credibilidad que lo han tenido tradicionalmente y siguen teniendo la responsabilidad de formar opinión pública. Y en ese sentido, lo importante es esto, no abonar, no contribuir a linchamientos judiciales que pueden producir víctimas políticas que después pueden ser beneficiarios de esos linchamientos judiciales. Pero son dos ámbitos diferentes de análisis. Si nos quedamos en el ámbito judicial, lo que diremos es que la estrategia de la persecución política en los juicios no ha sido eficaz, no ha prosperado. Okay. ¿Qué ámbitos ciudadanos miran como un linchamiento o visualizan como un linchamiento judicial y linchamiento político en un momento dado, en esta coyuntura, por ejemplo, entre el candidato de la oposición contrario a Correa y un candidato o candidata que se estaría perfilando en la persona de la prefecta con todas sus facetas más o menos peculiares y que encarna al correísmo más o menos puntuales. Usted, como no es un asunto de escoger, sino de interpretar, ¿cuál podría ser el escenario real de este escogitamiento o depende del sector humano al que tengamos que consultarle en una campaña electoral, por ejemplo, doctor Corral? No olvidemos que el pueblo ecuatoriano ya emitió un pronunciamiento, y vuelvo a repetirlo, en febrero del 2018, cuando aprobó la pregunta de que toda persona que sea condenada por actos de corrupción quede inhabilitada para participar en la vida política del país. Cierto es que el poder... Es cosa juzgada. Es cosa juzgada, es cosa resuelta por el pueblo. Consta en la Constitución de la República. De tal manera que quien ha sido condenado por actos de corrupción no puede ser candidato. Pero la superficialidad del pueblo ecuatoriano también es gravitante. Obviamente que el pueblo puede variar de opinión, pero para ello tendría que volvérselo a consultar o tendría que haber una asamblea constituyente o algún mecanismo legal, jurídico, para que a la decencia política para que pueda haber un pronunciamiento popular diferente al que ya existió. Lo que ocurre es que el poder de la corrupción es inmenso. Es inmenso. ¿Desde qué latitudes es inmenso? En todo sentido, es el poder del dinero. Muy bien ha analizado la doctora Mariana Yepes hace un momento cómo los equipos de abogados se forman para defender a quienes no han sabido desempeñar una función pública con honradez y con pulcritud. Equipos de abogados que se esfuerzan en impedir el proceso de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado y que hablan de que no existen pruebas, de que son todos inocentes. Si son todos inocentes, ¿dónde está el dinero que robaron? Que además trabajan con los cortesanos de moda. Digamos una cosa. Con los miembros de las cortes de moda. Exacto. Que trabajan en equipo. Que devuelvan lo que robaron para que sean candidatos nuevamente a cargos de elección popular. Cualquiera que sea el posible candidato. No creo que sea jamás el expresidente Correa candidato. Primero porque no puede serlo por prohibición constitucional. Y luego porque si él viene al país tiene que ser detenido y tiene que ser reducido a prisión. Y el expresidente Correa no va a venir al Ecuador a ser reducido a prisión. Es inaudito y es insólito ver cómo personajes que están involucrados en estos hechos de corrupción tienen actitudes desafiantes, actitudes agresivas contra todo el mundo. Diciendo que se están violando sus derechos políticos y que es una persecución política. Es una persecución a la corrupción. Y si es que ellos fueron políticos corruptos, pues es obvio que tienen que sufrir una persecución de la acción de la justicia a través de la Fiscalía y de la ley. Pero nuestro pueblo es nuestro pueblo. Así nos dio Dios
a esta colectividad, por decir de alguna manera, doctor Francisco Huerta. Sí, pero el pueblo madura, el pueblo tiene claras las circunstancias. Por supuesto que hay un aparato de publicidad con enormes recursos, especialmente los robados, para hacer toda la contraposición que les hace falta y tratar de mantenerse como perseguidos políticos. Pero no creo que estén en capacidad de volver a engañar. Ahora depende de la acción que asuma la justicia y también la conducción política que se le dé al tema. Habrá que manejarlo con toda la probidad necesaria y posible para que no se diga precisamente que es persecución política, que es el argumento que ya conocemos. Se da en todas las cárceles del país, ¿no? Todos están presos por las puras alberjas, dicen en Guayaquil. Pero ya sabemos que detrás de esa excusa hay la voluntad de mantener libertad a pesar de que son culpables. Yo no me hago mucha inquietud respecto de la reflexional. Sabe qué fue lo que ocurrió y más bien estaba reclamando por la apariencia de impunidad que la lentitud de la justicia estaba permitiendo señalar como una condición que precisamente se rechazaba y se buscaba ya operatividad de la justicia. Nuestro fraterno canal Teleamazonas, para la cadena Democracia Fraterno, le consultaba precisamente este elemento al señor Procurador General del Estado hace algunos minutos. Íñigo Salvador tiene estas ideas. Existen estos niveles directivos, donde usted tiene en la cabeza al expresidente de la República, tiene al ex vicepresidente de la República que actuaba en ese momento, en algunos momentos de ese periodo como ministro coordinador de sectores estratégicos, y tiene a otros 3 ministros que eran quienes establecían los contactos con las empresas y quienes además ordenaban qué hacer con los dineros una vez recaudados. Dentro del proceso hay indicios suficientes que esperamos sean ratificados ya como prueba dentro del juicio, que permiten determinar que el expresidente de la República lideraba este esquema, tanto así que hasta incluso fue beneficiario del mismo, y que los otros altos funcionarios eran funcionarios que rotaban en varios ministerios de los sectores estratégicos donde había una alta cantidad de contratos públicos cuantiosos que eran los que servían justamente para desencadenar este proceso de cohechos. Esos dineros pueden estar en cuentas nacionales, pueden estar en cuentas internacionales, muy probablemente ya no estén en cuentas a nombres de los implicados directamente, pueden estar en bienes dentro y fuera del país. Entonces comienza ahí una verdadera labor de búsqueda, de investigación, de rastreo de dónde se encuentran esos dineros. Y en muchos casos va a haber la necesidad de iniciar procesos en el exterior, porque en estos procesos de lavado del dinero, que es lo que generalmente ocurre después de haber recaudado un cohecho, es ponerlo a buen recaudo, ¿no es cierto? Toca entonces determinar si es que esos bienes fueron vendidos por un tercero de buena fe y ese tercero de buena fe va a decir yo no tenía ninguna idea y va a oponerse a que el negocio sea deshecho y que a él le quiten el dinero que recibió. Entonces esa segunda parte es complicada y larga, que es lo mismo que hemos venido diciendo en relación a todos los casos de corrupción. ¿Qué le parece este punto de vista del abogado de la República, doctor Stalin Raza? Bueno, él participa como acusador particular en este caso y obviamente tiene que sustentar la tesis de su acusación y tiene que respaldar la tesis de la Fiscalía. Me parece que el doctor Salvador va en progresión, en evolución en sus declaraciones. ¿A favor de quién? Sí, de su tesis, de la tesis institucional de la Procuraduría General del Estado. Pero va en evolución ahora ya, porque hasta ayer le oíamos hablar simplemente de que es muy difícil el tema de la recuperación del dinero, que Odebrecht está demandando al Estado, en fin.
Sí, hoy es bueno que se empiece ya la Procuraduría General del Estado a poner el desafío de saber cómo va a ser cuando tenga una sentencia favorable, si es que la llega a tener, para recuperar las indemnizaciones que tiene que cobrar el Estado, para recuperar las indemnizaciones que tiene que cobrar la Procuraduría General del Estado a nombre del Estado si le dan la razón en el juicio penal. Y para esto es importante tener en cuenta algo que se ha descuidado completamente en este país, que es la necesidad de cooperación internacional. En eso falla el Ecuador, porque para rastrear y recuperar los dineros, no ha tenido la participación conjunta de toda la institucionalidad del Estado, justicia y también diplomacia, trabajando en conjunto, de la mano, para hacer esta tarea de rastreo de ¿Y a los qué activos. atribuye ese divorcio? A que cada cual maneja su metro cuadrado de burocracia y de poder y no conversan y no interactúan. Y entonces debe haber una labor conjunta. Y falta de iniciativas de cohesión ¿de parte de qué autoridad? De ambos, de la justicia y de la diplomacia. Pero fíjese lo que acaba de ocurrir hace 2 días. La justicia peruana niega la extradición del señor Ramiro González. ¿Por qué la niega? Porque dice que la justicia ecuatoriana no envió de manera adecuada el pedido, no lo envió completo, no hizo un juicio crítico de la información que le presentaron a la presidenta de la Corte Nacional, sino que se limitó a reenviar lo que les llegó a ella para poder pedir la extradición. Segundas intenciones. Y tampoco trabajó, pues esto es evidente. Doctor, con segundas intenciones desde aquí. Yo no sé cuáles sean esas intenciones, pero lo evidente es que hubo falta de acuciosidad. Hubo incompetencia por parte de los funcionarios que tenían que haber hecho eso. ¿De parte de quién? De parte de los funcionarios que se encargaron de eso en la Corte Nacional de Justicia. Y además la falta de coordinación con los organismos diplomáticos, porque el pedido de extradición y el pedido de rastreo de los recursos y de devolución eventualmente de los recursos tiene que hacerse con sentido estratégico hasta geopolítico. Si usted va a los Estados Unidos y le pide que le devuelvan 1, 2, 10 millones de dólares que se encuentren allá como producto de actividades ilícitas, ¿usted cree que los Estados Unidos le va a devolver así nomás al Ecuador 10 millones de dólares o lo que sea, porque el Ecuador le pide con una asistencia de cooperación internacional? No, pues aquí se juegan otros intereses, que incluso son geopolíticos, en donde tiene que participar la justicia coordinadamente y conversando con la diplomacia. Y cuando de la diplomacia se trata, yo quiero referirme a algo también. Fíjense ustedes que en estos mismos casos de la señora Pavón, caso del señor Glass recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares a favor de ellos. Y entonces, claro, a la gente acá en el Ecuador nos queda la pregunta, ¿y cómo así? Pues, ¿cómo es esto? ¿Cómo está funcionando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? No, la Comisión de Derechos Humanos está funcionando con la información que tiene, con las visitas que ha hecho, con quienes tienen proactividad en presentarle los datos. Y ahí a mí me parece que la diplomacia ecuatoriana está en deuda, está fracasando. Porque me parece que la diplomacia ecuatoriana no le está informando adecuadamente, no está conversando con la justicia, por lo tanto no está debidamente informada y no le está informando adecuadamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de cuáles son los casos de estos personajes, de qué están siendo procesados acá. Y por eso la comisión, que no tiene la información adecuada, decide las respuestas del Estado ecuatoriano, no da mayores razones. Entonces, o bien el Estado ecuatoriano no le está informando bien a la comisión, o no se está preocupando de que la Comisión Interamericana asuma, adquiera y valore adecuadamente los argumentos del Estado ecuatoriano. Entonces ahí hay una falla, no conversan, ese es el gran problema. ¿Cuál es la negligencia o cuáles son los negligentes desde la vía institucional en la República del Ecuador? Serían preguntas para Pancho Huerta y la doctora Mariana Yepes, en este orden, si es tan amable, con su permiso. Doctor Huerta. Sí, yo pienso que la complicidad puede darse no solo por negligencia, sino por los rezagos que quedan de una Corte de Justicia correísta, que espero que ya esté limpia. De otra forma sería todo una gran farsa, un gran sainete, y eso es lo que tratamos de evitar. En todo caso, los términos jurídicos no quisiera comentarlos, yo no soy abogado, pero aparte tenemos la firme voluntad de no propiciar que se diga que esto está politizado, que es una persecución, etcétera.
que se vea nítidamente la acción de la justicia haciendo lo suyo y nada más. Claro, llama, promueve la especulación, todo lo que está ocurriendo. Esperemos que termine como es debido y que se produzca la sanción de la justicia. Y punto. No queda otra alternativa sobre estos temas, Gonzalo. Ha pasado largo tiempo y recién se comienza a actuar. No cabe que con especulaciones perturbar la acción libre de la justicia. Que esperemos que eso es lo que ocurra. Ojalá. Es lo que aspiramos. Pero aquí está el punto de vista de la doctora y exfiscal general de la República, Mariana Yepes. Me voy a referir al tema de las medidas cautelares, que la Comisión Interamericana dio en favor de la señora Pavón y del señor Hernández y de otro funcionario, me parece que González. Y también últimamente ha dado en favor del ex vicepresidente de la República. Yo creo que en la Comisión Interamericana no solamente que no recibió todas las argumentaciones del caso por la vía ejecutiva, me parece que debió haber contestado, porque esto es en contra del Estado y no en contra de la justicia, ¿no? Aunque la justicia forma parte del Estado. Pero la investigación in situ que hizo la Comisión, eso es lo que más preocupante y quizá eso le dio el fundamento necesario para dictar las medidas cautelares. Es la tragedia del sistema carcelario que tenemos. Entonces, al visitar una cárcel, si a los abogados, yo tuve unas 4 veces, ¿no es cierto? Comenzando por eso, que es la cosa más simple, pero vital. El momento que la comisión visita las condiciones en las cuales están detenidas las personas, todos ameritarían medidas cautelares. Todos, porque realmente se están violando todos los derechos. Escúchese, general Moncayo, lo que dice. Yo creo que, bueno, pero vienen políticas carcelarias desde el Ejecutivo, pues no solamente son las autoridades que se encuentran en la dirección exactamente en la dirección física del sistema carcelario. Tienen que haber pero políticas. no preocuparse de que haya el vital elemento, agua. Sí, eso ya es el colmo. Y bueno, y el éxito del gobierno anterior era declarar que se está haciendo cárceles modernas. ¿Cómo puede una cárcel moderna, la de la Tacunga, ser tan grande que es incontrolable? Si a los abogados cuando ingresan a la cárcel para entrevistarse con un detenido, le hacen una investigación con una serie de máquinas, una cantidad de revisiones, ¿cómo es posible que se introduzcan armas, que se introduzcan drogas, que se comercialicen drogas? Todo eso, y aparte las condiciones físicas que deberán estar, por ser tan grande, es incontrolable un centro de rehabilitación. Yeah. Entonces, esas son las condiciones que dan lugar a las medidas cautelares. Las cárceles porque también obviamente configuran consecuencias. Yo lo que creo es que consecuencias procesales. Sí, consecuencias humanas, pues a sus derechos, porque un privado de la libertad solo tiene limitada la libertad, pero tiene derecho a otras situaciones, a otros derechos, ¿no es cierto? Claro. Debe estar. Eso con relación a las medidas cautelares. Y sí, me parece correctísimo lo que anota el doctor Raza, que no existe un diálogo debido con las autoridades del Ejecutivo, sobre todo con la diplomacia. En el otro tema de la extradición del señor González, yo creo que la fundamentación no solamente le corresponde a la presidenta. Ella debió haber recibido la petición porque no hace el pedido directamente el presidente o presidenta, sino el juez que está a cargo del tema. Ese juez debió haber fundamentado. Esa es la idea. Y entonces también haría falta, lo que debe haber hecho falta, es que en el Perú exista un abogado de la Cancillería. Exactamente, el embajador se preocupe, existe un abogado que defienda el punto de vista, no solamente lo que está escrito, sino que defienda que exista una intervención en la audiencia del abogado que va a defender la posición del país. Entonces sí hace falta, lamentable esta experiencia, pero yo creo que puede servir como un antecedente para que mejore la actuación del país. Es que la justicia sigue siendo correísta, doctor Corral, a manera de pregunta. Ojalá no sea así. Ojalá la justicia actúe en forma transparente, limpia, apegada a la ley. Pero son soldados correístas los instalados
en las jerarquías fundamentales. Seguramente habrán jueces correístas y otros que no lo son, pero tienen que actuar conforme a derecho. Es importantísimo destacar ahora que usted mencionó al comienzo de esta entrevista que se está en cierto modo criticando a los medios de comunicación colectiva porque están informando adecuadamente acerca de lo que ocurre con el expresidente Correa y los otros procesados por la justicia. Es indispensable que la opinión pública siga siendo un baluarte de la verdad, que los periodistas informen a la ciudadanía todo lo que ocurre en la administración de justicia, en las investigaciones de la fiscalía, etcétera, para que los jueces también tengan un respaldo moral de la ciudadanía y no se sientan huérfanos y aislados en su accionar. La labor del juez es tremendamente difícil, tremendamente complicada, y tiene que tener una entereza moral a todo dar para poder actuar sin presiones de ninguna naturaleza, rechazando las que se presenten, ya sean de carácter económico, de carácter social, de carácter político, etcétera, para poder obrar en forma nítida, en forma vertical, en forma transparente, atendiendo solamente los dictados de su conciencia y los mandatos de la ley. La misión del juez, se dijo alguna vez, es una misión casi divina, porque tiene que administrar justicia y juzgar a sus semejantes. Pero eso no es realidad en este momento. En muchos casos no lo es, pero aspiramos a que la justicia siga actuando. Tenemos que seguir teniendo confianza, porque si no confiamos en la Fiscalía General del Estado, en la Administración de Justicia, no vamos a ninguna parte. La única manera de combatir la corrupción es por medio de la Administración de Justicia. No hay otra manera de combatirla. ¿Pero quién monitorea la justicia para que cumpla a cabalidad con sus obligaciones? Ahí debe haber la incidencia de la opinión pública y del periodismo para que influya, no digo para... Se mofan de nosotros. No pueden mofarse de lo que es la verdad, de lo que es la seriedad, la responsabilidad de un periodista que hace una investigación y que presente el resultado de sus investigaciones para que luego sean confrontados por la Fiscalía. Tenemos que confiar en la Administración de Justicia, no nos queda otra cosa. Es la única que puede determinar quiénes son culpables de los delitos que se cometieron y ojalá algún día la forma de recuperar los dineros que fueron llevados por las personas que desempeñaban las funciones públicas. Este es un punto importantísimo, pero sumamente difícil. Hemos visto que otros países algo han recuperado, pero muy poco de toda la enorme cantidad de recursos que se han desperdiciado a través de los actos de corrupción. Por eso yo he dicho, y lo repito en cada oportunidad que tenga, que se introduzca una reforma al Código Integral Penal, en el sentido de que el tiempo de condena de un procesado por actos de corrupción no se extinga mientras no devuelva lo que robó. Porque el único que sabe dónde están los recursos que se robó del pueblo ecuatoriano es el que está condenado por ese acto, por ese hecho ilícito que cometió. ¿Usted no está de acuerdo, Stalin? No, yo estoy de acuerdo, pero creo que hace falta más que una simple reforma al Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué, porque por ejemplo? Hace falta reformar la Constitución, porque la Constitución prohíbe la prisión por deudas. O sea, exactamente, hay que entender, hay que darle el alcance de que las indemnizaciones que se le deben al Estado no son una deuda cualquiera. Pero hay que hacer este ejercicio, ¿no? De explicar, reflexionar y de hacer las reformas que tengan que hacerse. Incluso habrá que ver cómo se compatibiliza esto con los estándares internacionales de derechos humanos. La propia Convención Americana, las sentencias de la Corte Interamericana también dicen que el poder punitivo del Estado tiene que ser limitado y que no hay prisión por las indemnizaciones o extensión de la prisión por las indemnizaciones que se le deben al Estado. Bueno, entonces hay que hacer un trabajo de convencimiento, de persuasión. Pero si la tendencia exógena esa, claro. No pero lo que pasa es que hay que hacer entender, por ejemplo, en el derecho penal existen excepciones, ¿sí? Fíjese usted,
Cuando se investigan delitos como el enriquecimiento ilícito, por ejemplo, se hace una excepción a la regla general, que es que el principio de inocencia prevalece y que es la Fiscalía la que tiene que destruir ese principio de inocencia. Cuando se investiga este tipo de delitos, se invierte esa presunción de inocencia y al que se le acusa de enriquecimiento ilícito es quien tiene que demostrar que sus dineros han sido lícitamente obtenidos. O sea, sí hay excepciones en el derecho penal. Cuando se habla de delitos de lesa humanidad, no cabe retroactividad, no cabe imprescriptibilidad, en fin, no cabe un montón de cosas. Entonces, sí hay excepciones en el derecho penal cuando se considera que es necesario, y por la gravedad de los delitos es necesario hacer excepciones a estas garantías generales de todo el resto de delitos. Entonces, si hay que promover una reforma como la que propone el doctor Corral, hay que hacer la explicación correspondiente de que las indemnizaciones que se le deben al Estado como resultado de las sentencias condenatorias no son deudas cualquiera. Son deudas producto de un acto execrable que merecen, que ameritan que se haga una excepción más a aquella de la prohibición de la prisión por deudas, como existe para la prohibición de la prisión por deudas en el caso de alimentos. O sea, hay una razón especial, fundamental. Los intereses superiores del menor hacen que este principio general de la prohibición de prisión por deudas ceda. Habrá que introducir también una excepción para decir, y en los casos de corrupción, cuando se le deba plata al Estado como producto de las indemnizaciones, tampoco se extinguirá la condena de privación de libertad hasta que no se pague los recursos que se le deben al Estado. Requiere de una modificación. Sí, requiere de algo que es un poquito más elaborado que una simple reforma al Código Orgánico Integral Penal. ¿Y quién podría instrumentar aquello, doctora Yepes? Interesante lo que se ha mencionado aquí sobre el cobro, la falta de pago, más bien dicho, de los dineros con los que se ha perjudicado al Estado. Yo quisiera mencionar lo que el Código Orgánico Integral Penal en sus reformas dice. Si bien no se ha preocupado de mejorar la situación de los delitos en contra de la administración pública, porque seguimos con penas bajas, es sancionado más el ciudadano común y corriente que el funcionario público, el exfuncionario público. Yo creo que tiene un punto importante relacionado con lo que aquí se ha mencionado. Existe la reparación integral obligatoria para todos los delitos. Toda sentencia condenatoria lleva implícita la reparación integral. Y no olvidemos que el Estado, de acuerdo con nuestra Constitución, es una víctima. Entonces hay que restituirle los dineros, hay que pagarle todos los dineros, la cantidad con la que ha sido perjudicada. Pero ¿en qué momento la sentencia tiene que determinar el monto de los daños ocasionados, el monto de la reparación integral? Antes de mencionar lo que dice el Código Orgánico Integral Penal en sus reformas, quiero indicar que esa es una responsabilidad muy grande también de la fiscal general y del procurador general. Si el procurador general es del acusador particular y la fiscal general es quien lleva todo el proceso, quien debe probar. La carga de la prueba está en la fiscalía, no solamente respecto de la existencia del delito, sino también de la responsabilidad y del monto de la reparación integral, porque no es un asunto únicamente de mencionar una cantidad, sino que hay que sustentarla, y eso le corresponderá a la fiscal general y también al procurador general del Estado. Respecto a este cobro, las reformas del Código Integral Penal, que lamentablemente, con una grave contradicción por parte de la legislatura, dice que entrará en vigencia sí, exactamente, pero hay otros plazos que correrán. ¿Para cuándo? Unos hay para 365 días, otros hay para 90 días. ¿Desde cuándo? Desde que entra en vigencia el código, ese es un gran vacío. Pero hay 180 días. ¿Por qué razón los 180 días? ¿Pero a qué me voy a referir? Que una vez dictada la sentencia condenatoria, se puede llegar a un arreglo con el condenado para el pago de la reparación integral. Esa es una posibilidad. Y el momento que no cumple el sentenciado, existe la posibilidad de seguir un juicio penal por la falta de cumplimiento, el cumplimiento de orden de autoridad competente. Eso es una gran reforma y creo que es positivo. Habría que aprovecharla. Sí, pero los 180 días exactamente es para después de la sentencia, ¿no es cierto? Eso creo que debemos insistir un poquito y mejora el tema del cobro de las coimas, de los peculados y todo. Pero creo que sigo insistiendo que existe una falla por parte del Estado. En todos los países se han firmado acuerdos
acuerdos eficaces, acuerdos no dentro del proceso, sino acuerdos eficaces con la empresa, que este no es el caso, con Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Y han recuperado dineros. Nosotros no hemos firmado. Hemos firmado, el ex fiscal general firmó un convenio de cooperación eficaz dentro de un proceso, del proceso de asociación ilícita. Y no sabemos si ese convenio de cooperación eficaz, no sabemos porque es secreto, es reservado, no sabemos si ese convenio impide que ahora no se le pueda involucrar a como ex contralor del Estado, ¿usted tiene una opinión o una interrogante fundamental sobre...? A mí me preocupa no solo como ex contralor, sino como simple ciudadano del país, que el Estado no recupere los recursos que ha perdido por los actos de corrupción. Entonces, me place muchísimo escuchar dos opiniones tan autorizadas el día de hoy, como es de la doctora Mariana Yepes y del doctor Stalin Raza, distinguidos abogados penalistas que opinan favorablemente a una reforma que tienda a la recuperación del dinero. Porque, lamentablemente, hasta hoy, ha pasado mucho tiempo, seguirá pasando el tiempo y no recupera el Estado los recursos que pertenecen a su pueblo. Un condenado a 5, 6 años de prisión, con las rebajas que existen, sale libre al poco tiempo y se ríe de la justicia teniendo todavía los bolsillos llenos de lo que robó. Esto es insólito. Tiene que devolver lo robado para salir libre de la condena que le fue impuesta. La gente, nuestro país, los compañeros de jornada, en esta parte de la historia nacional, nos quedamos ciertamente desalentados, doctor Stalin Raza. Sí, no creo que sea para tanto. O sea, es verdad que la justicia tiene sus altibajos. Yo si tuviera que dar un mensaje final de optimismo, lo que tendría que decir es que me gusta lo que está empezando a pasar. O sea, no es que estamos en el momento más adecuado, idílico, en el que la justicia es absolutamente independiente y los jueces completamente probos, pero sí me gusta lo que está empezando a pasar. Me gusta, por ejemplo... ¿Qué está empezando a ocurrir? Me gusta, por ejemplo, que haya una fiscal que esté llevando los procesos y que esté llevando las evidencias a los jueces, y que haya unos jueces que le estén diciendo a la fiscal con independencia... estoy en desacuerdo con la forma de presentación de su acusación, ha sido desordenada, que le llamen incluso la atención. No me parece que tenga ningún efecto jurídico esto, pero por supuesto es importante saber que está funcionando el sistema. O sea, porque ¿qué es lo que antes pasaba? En la época de la metida de mano a la justicia, la fiscalía iba con los casos y era de cajón que los jueces tenían que decidir lo que la fiscalía les pedía que decida. Hoy veo que jueces están discrepando con la fiscalía, veo que la fiscalía está discrepando con los jueces, y eso es saludable, porque este es el juego de pesos y contrapesos indispensable de que cada uno esté ejerciendo su rol. La fiscalía la de acusar y de presentar sus casos, y los jueces la de evaluar la calidad, la consistencia de los elementos que les lleva la fiscalía y las pruebas para decidir. ¿Y si la fiscal queda en solitario? ¿Y si la fiscal queda en solitario? No, yo creo que eso no está ocurriendo. ¿Porque la componente está armada? No, mire que la fiscalía, y en esto abono a lo que dice el doctor Corral y a lo que decía el doctor Huerta, creo que los pueblos también van madurando, y creo que las sociedades van respaldando a los funcionarios que ven que están haciendo cosas perfectibles, porque somos seres humanos. Claro. Entonces no vamos a pedir perfección absoluta en la forma en la que la fiscal lleva los procesos, a la manera en la que la doctora Camacho quería entenderlos. Yo, por ejemplo, estoy en desacuerdo con algunas observaciones que le ha hecho la doctora Camacho a la fiscal. Yo pienso que observarle por el tema de que solo ha procesado el cohecho es inadecuado. A mí me parece que es adecuada la estrategia de litigación, la estrategia procesal que está llevando la fiscalía en procesar solo el cohecho. ¿Por qué razón? Porque efectivamente el cohecho es imprescriptible, porque efectivamente el cohecho se puede juzgar en ausencia. Si la fiscalía iba con un abanico de delitos a presentarle a la corte, iba con delitos que sí eran prescriptibles. Anteriores. Claro, si iba con tráfico de influencias, iba con
asociación ilícita. Lo que hubiera ocurrido es que teníamos este embrollo que después se presta para las estrategias dilatorias de los abogados de la defensa, de decir, bueno, hay unos delitos que no prescriben, pero hay otros que sí. Hay unos delitos en los que se suspende el proceso para los acusados, hay otros en los que se puede juzgar en ausencia. Entonces se hacía un conflicto ahí. A mí me parece que es adecuado y que la llamada de atención no tiene asidero en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a los otros temas habrá que revisar, ¿no? Yo no tengo, ni estuve pendiente de la audiencia, ni he revisado los cuerpos procesales, pero creo que acá la estrategia de litigación de la Fiscalía en esto que tiene que ver con el procesamiento de este delito es acertada. Luego tendrá que ver lavados de activos, luego tendrá que ver eventualmente peculados. Por ahora lo que la Fiscalía ha dicho, existieron dineros que se entregaron a cambio de contratos. Después habrá que ver si esos contratos fueron lesivos al Estado. Entonces peculado. Habrá que ver si con los dineros ilícitos se trataron de transferir y de convertir al mercado lícito. Entonces lavado de activos. Y habrán nuevas investigaciones. La expectativa, de alguna manera, es esperanzadora. Veamos qué ocurre. Así es. Marianita. Yo quisiera retomar el tema de la llamada de atención por parte de la jueza a la fiscal general. No puede estar nunca un juez de acuerdo con la fiscalía, porque estar de acuerdo así estaría de acuerdo también con los otros sujetos procesales. Claro. ¿Ya? No olvidemos que la fiscalía es un sujeto procesal. Y es un sujeto procesal independiente dentro del proceso, que si al fiscal le gusta, si al juez le gusta, el juez tiene que aceptaría el punto de vista de la fiscalía y sobre todo las pruebas que después presente. Y si no le gusta, pues tiene la opción de dictar un sobreseimiento en lugar de acusar, de llamar a juicio, como lo ha hecho en estas circunstancias. Yo creo que todas las investigaciones deben hacerse con estrategia y así lo hará la fiscal general, pues supongo, ¿no? Es una fiscal ya con alguna experiencia como fiscal de primer nivel y entonces sabe investigar, es lo primero que debe saber un fiscal, cómo llevar la investigación y qué es lo aceptable y qué no es lo aceptable en una investigación para llegar a tener éxito. Yo creo que la asociación ilícita es un tema que hay que mirarlo siempre con lupa, porque no olvidemos lo que pasó con Glass. En el tema de Glass se le sentenció por asociación ilícita y a todos su grupo, ¿no? Todos fueron sentenciados por esto y por eso están cumpliendo la pena. La asociación ilícita, ¿para qué era? Para cometer delitos. ¿Qué otros delitos han sido juzgados hasta este momento? Ninguno. Yo no conozco de ningún otro delito. Ninguno. Entonces, imagínense, con la asociación ilícita se está encubriendo una cantidad de otros delitos. Alfredo No hemos Corral. hecho absolutamente nada, no se ha escuchado. Y quiero relevar el tema de la opinión pública, de los medios de comunicación que difunden estas noticias. Ninguno de los tres que estamos aquí creo que hemos estado en la audiencia ni hemos revisado el proceso, solamente gracias a la opinión, a la información que hacen los medios de comunicación, nosotros nos hemos podido enterar. Y entonces, y por eso estamos aquí conversando sobre este tema sin haber podido ingresar físicamente al proceso. Por esa razón es muy importante que la opinión sea verdadera, sea cierta, para que oriente a la ciudadanía. Y además es muy importante también un principio básico que de la Administración de Justicia es la publicidad. Entonces, cuando hay publicidad, la ciudadanía, ¿para qué es la publicidad? Para que la ciudadanía controle la Administración de Justicia y también a los jueces. Aquí se ha repetido pero no por parte de nosotros, se ha repetido de que los jueces son correístas, ¿no? Y yo quisiera resaltar algo muy importante que se hizo, que fue el proceso de evaluación a la Corte Nacional, a los jueces de la Corte Nacional. Y que en esa evaluación no se miraron aspectos políticos. Pueden haber sido correístas o no correístas. Se valoraron Resultados. Conocimientos. Y al analizar la sentencia, sin ver los resultados, sea que se condene a NN o no a esa persona, lo que se analizaba era la forma de redactar las sentencias y además los conocimientos en una entrevista pública. Entonces eso ya es un primer paso, prescindiendo de lo político, ¿no? Y tampoco podríamos decir... Respecto a la independencia. Respecto a la independencia. Es la independencia siendo un principio en el cual
se basa la democracia, porque la democracia debe confiar en su justicia. Y entonces, ¿cuándo sería cuando sea esta independiente? Que también es un principio básico de la administración de justicia, la independencia externa e interna, ¿no es cierto? Pero ¿qué es? Es un ideal, porque no hay país del mundo. La fiscal general y la jueza, doctora Camacho, la jueza reconoce y declara al final que lo principal es que la fiscalía sí probó que existió una conducta criminal grave y compleja. Ese es el fondo del asunto. ¿Qué significa esto, doctor? Probó ante la jueza que hubo una conducta criminal, o sea, la comisión del delito de cohecho, que es grave y complejo. Y obviamente, por ser el delito de cohecho aquel por el cual se está investigando, de acuerdo con la Constitución de 1998, 10 años antes de la Constitución del 2008, ya estableció esa Constitución que son imprescriptibles las acciones y las penas que se deriven de delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Gracias a esa imprescriptibilidad y a la posibilidad de que el proceso continúe aún mientras estén prófugos algunos indicados, todavía tenemos esperanza en la justicia. Cadena Democracia, buscando la verdad. Calidad. Innovación. Completamente democracia.